12:26. Ahora sí, damos la bienvenida también a José Luis López. Buenos días otra vez, un aplauso. Hola, buenos días. Gracias. Que él viene a presentarnos un cortometraje que se llama El reloj de Paula. ¿Cómo nace la idea del reloj de Paula? ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacerlo? Y bueno, esas preguntas que se hacen al principio de la presentación. Sí, si os parece, voy a empezar con la lectura de la sinopsis del reloj. Bueno, vale. Os explico detalles Perfecto. interesantes que envuelven al reloj. Muy bien. Dice así: hace años que Paula se acostumbró a las palizas de su padre, un individuo machista y borracho. Ahora el principal apoyo de Paula es su amiga Clara, una niña de su misma edad a la que la une algo más que la afición por coleccionar relojes abandonados. El reloj de Paula es un experimento en muchos sentidos y nace hace un par de años. En el mes de junio de 2018, tras una conversación con mi pareja sentimental, con la que es mi mujer, una conversación que es recurrente a lo largo del tiempo, porque os he de decir que el reloj de Paula trata sobre maltrato infantil y mi mujer ha sido una niña maltratada. Esta conversación que, como os decía, es recurrente a lo largo del tiempo, me hace reflexionar sobre una problemática que actualmente afecta a 300 millones de niños y niñas en el mundo y que evidentemente es muy cercana para mí, porque el hecho de convivir con una persona que ha sido maltratada te hace ver que el maltrato no tiene demasiada solución, no se acaba curando nunca, se sobrelleva. Uh-huh. Pero no se cura, las cicatrices no cierran. No se cura, las cicatrices no se curan. Entonces, de aquí me surge un reto, que el reto tiene un doble objetivo. Un objetivo sería denunciar el hecho y otro objetivo sería conseguir trasladar todo un crisol de sentimientos al espectador. Porque, claro, es muy fácil ver un documental sobre maltrato, pero yo me he dado cuenta que lo ves sentado en tu silla, cómodamente, y siempre hay una distancia entre el hecho y la realidad con la que tú vives, ¿no? Y aquí el reto se basaba en trasladar esos sentimientos, los sentimientos que padece una persona que ha sido maltratada, al espectador. Conseguir que el espectador pudiera vivir en primera persona ese sentimiento. Ese es el gran reto del reloj de Paula. Ajá. Yo he tenido la oportunidad de verlo, de hecho me lo mandaste para que lo viera. Sí. Y tengo que decir que has hecho, no sé si es tuyo, ¿no? Has hecho un casting espectacular, porque las actrices que dan vida a Paula y a su amiga y tal están geniales. Candela Moreno, Adriana de Guzmán, todos, incluso el maltratador, Blas Caballero, está genial, o sea, te los crees. Sí. ¿Cómo fue el proceso de ese casting? Sí, mira, o tiraste de amigos y familiares. No. De hecho, cuando estaba escribiendo el guión, que he de decir que el guión comparte el 50% de la autoría con mi mujer, porque creía que ella tenía mucho que decir y yo podía trasladar los sentimientos al papel. Incluso hay muchas frases que son de ella, porque solamente una persona que ha pasado por la circunstancia es capaz de escribir según qué cosas, ¿no? El casting, cuando estábamos escribiendo el guión, me iban viniendo personajes a la mente, porque sí que es cierto que como director, me imagino que a todos los directores le sucede, tienen una shortlist o un catálogo en la cabeza en la que tienen referentes en los que se inspiran a la hora de escribir. Blas Caballero, como tú bien decías, pienso que el papel de maltratador le encaja perfectamente, todo y que es una persona súper cordial y súper cachonda, pero le gusta hacer de malo. Y las
los rasgos físicos que tiene encajan muy bien con el estereotipo de un maltratador. Candela Moreno, la protagonista, Paula, es una niña con la que tuve el placer de trabajar hace casi 4 años. De hecho, la descubrí en un casting y actualmente la he introducido en una agencia muy importante de actores. Enia Lechuga, que es una coprotagonista del cortometraje, es una niña que ha sido un descubrimiento también. A mí me gusta tirar de actores y hacer castings propios para descubrir talento, diamantes en bruto, que tienen mucho que aportar y que realmente te acaban sorprendiendo. El caso de Ariadna de Guzmán, bueno, Ariadna de Guzmán es una actriz que ha trabajado en series de televisión, sobre todo para la televisión de Cataluña. Sí. Es actriz de doblaje. Y el caso de Mónica Ballesteros. Mónica Ballesteros es la madre en la vida real de Candela. Ajá. Y representa el papel de madre en la ficción. Uh-huh. Además, una madre que, a ver, por desgracia, en esa época no hemos evolucionado de aquella época donde la sociedad sigue siendo un tanto machista, sí, y donde hace el papel de madre que lo sufre, pero que no se atreve a oponerse a su marido, ¿no? Claro, es que ahí está el gran problema. El Consejo de Europa nos dice que 1 de cada 5 niños, o sea, son cifras escalofriantes, 1 de cada 5 niños sufre maltrato. Y en España solamente el 4% representan las denuncias que afloran. O sea, es la punta de un iceberg enorme. O sea, que no ha cambiado tanto. Hay un miedo, hay un tabú. Y claro, lo que sucede en el entorno familiar dentro de casa, denunciarlo, pues es como demasiado fuerte, ¿no? Uh-huh. Ahí, claro, o sea, tocas un tema muy duro y muy difícil de tocar, pero yo creo que lo envuelves con cierto optimismo, ¿no? En la película, al final tiene un cierto aire optimista para que nos atrevamos a dar ese paso de denunciar, ¿no? Y de plantarle cara a este problema. Sí, bueno, es que es una necesidad. Es que denunciar es una necesidad. Yo con el reloj de Paula he querido hacer no deja de ser un experimento. He querido experimentar con las herramientas que nos aporta el cine, que nos brinda. Y he querido jugar con el tiempo. Trasladar el sentimiento del porqué. A ver, los seres humanos somos seres racionales, uh-huh, y siempre estamos buscando un porqué. Entonces, la propia estructura de la trama de la película es una estructura desordenada, pero desordenada expresamente, porque yo he querido manifestar ese desorden que es manifiesto en la mente de muchas personas. Podría decir de casi todas las personas. Uh-huh. Y esa búsqueda de el porqué, que lo podamos experimentar también a través de la película y que nos genere muchas preguntas que no necesariamente tienen respuesta. Porque uh-huh, igual que una persona maltratada está continuamente buscando el porqué, aquel que me tiene que proteger me está maltratando, uh-huh, es una pregunta muy dolorosa. Y al final, con el transcurso de los años, descubre que no tiene respuesta. Uh-huh. Compañeros, si tenéis preguntas a lo que estamos hablando José Luis y yo, que no lo queremos hacer un monólogo aquí de dos... tenéis los micros abiertos, ¿eh? Sí, porque además el maltrato en su más amplia extensión de la palabra. Sí. Porque claro, no solo es el maltrato físico, sino que las secuelas las dejan, pues eso, unos progenitores alcohólicos, ludópatas... una separación traumática que también puede afectar muchísimo al niño si es pequeño. O sea, es decir, que tocas la dirección del maltrato en su gran extensión, o solo te limitas al tema físico.
No, a ver, en realidad, para llegar al tema psicológico, porque maltrato psicológico hay muchísimos más casos que de maltrato físico, sí que me apoyo en un maltrato físico, pero cuando veáis la película os daréis cuenta que hay muchísimo más de maltrato psicológico que no físico, porque las secuelas son, a ver, los golpes sanan, pero las secuelas psicológicas no acaban curándose. No se curan nunca. No se curan. Cualquier situación de este tipo vivida en la infancia, bien sea maltrato físico o maltrato psicológico, yo creo que quedan te vas con ellas. Vamos. Sí, aprendes a convivir con ellas y las puedes gestionar de mejor manera o de peor manera, pero siempre hay brotes. Y nunca se acaban de curar, directamente. Sí. A ver, Manuel. Quería hacer un pequeño apunte rápido sobre todo, y es que por cosas de la vida me he dedicado a las terapias durante muchos años y he tenido que estar compartiendo también experiencias con psicólogos. Yo no soy psicólogo, pero he estado muchos años metido en psicología. Yo creo que a estas alturas, entonces apuntar también, porque hay muchas personas, yo creo que el porcentaje de niños maltratados y de personas maltratadas puede estar por encima de lo que dicen las estadísticas. Sí. Apuntar también que, aunque sí que es cierto que el trauma, que es lo que hay que tener en cuenta, el trauma no desaparece de forma quirúrgica. Lo que sí que se aprende a través de la terapéutica, a través de la ayuda psicológica, es a poder convivir con los efectos del trauma. Exactamente. Entonces esto es como una persona que en un momento determinado dices, mira, yo no voy a poder caminar, pero existen las sillas de ruedas, existen las muletas y sobre todo poder de alguna manera reconciliarse con uno mismo, con todos esos sentimientos de autoculpa, con esos sentimientos de duda, de no encontrar el porqué y de darse cuenta de que alrededor también hay gente que te sigue queriendo. Esto es lo importante. Sí. Y aquí viene la pregunta. Me ha encantado el cartel. Explícame, por favor, no lo podemos describir aquí, pero bueno, sí que parece un cartel donde se ve la cara de, supongo que es la protagonista, se ve una especie de fundido con un enorme reloj, un paisaje tormentoso al fondo, hay un componente grisáceo, oscuro. Cuéntame, ¿cómo fue la confección del cartel? ¿Qué has querido decir con este cartel? Sí, el cartel pienso que refleja muy bien la ambientación de la película. Toda la película sucede en el transcurso de una tormenta. Había un reto técnico que me planteé como director, que era trabajar con lluvia, que es muy complejo, pero necesariamente la lluvia tenía que tener presencia porque vendría a ser la metáfora de ese llanto continuo de las personas que sufren maltrato, ¿no? Y va apareciendo, va desapareciendo, pero siempre está la lluvia de manera presente. Por eso el cartel es un cartel muy oscuro y bueno, las miradas utilizamos mucho en rodaje y en la interpretación de los personajes más lo que no dicen que lo que están diciendo de manera verbal. Y el cartel pienso que refleja esa ambientación y ese drama, ese sentimiento, ese rencor. Hablas directamente de rencor. Sí. Sin ambigüedades, ¿eh? Sí. Porque, de hecho, cuando me tocaba que dirigir a los actores, a las pequeñas actrices, porque son muy jovencitas, tienen 12 años, en todo momento hablábamos de qué sentimientos tenían que transmitir. Teníamos frustración, teníamos rencor, teníamos miedo. Había todo un abanico de sensaciones muy extenso que me satisface decir que lo han conseguido. Yo he llorado realizando la película después de ver la actuación de dos niñas que realmente se habían desprendido de su ser y se habían metido dentro de la piel de las dos protagonistas. Y las escenas, tú has dicho que es más, hay más porcentaje de escena de maltrato verbal que no de maltrato físico. Sí, de maltrato. Se trasluce mucho más maltrato psicológico que no físico.
Además, el maltrato físico no he querido que sea explícito. He querido jugar con el sonido, con lo que no se ve. Porque es peor lo que te imaginas que no lo que pasa. Por ahí te iba a lanzar la pregunta, que si iba a ser... Bueno, que si es difícil realizar esas escenas de maltrato. Tú cuando estás detrás de la cámara le estás diciendo a los actores que tienen que maltratarse entre comillas. ¿Me explico? Sí. Si eso, aunque tú lo tengas en la mente, ¿cómo se transmite a unos actores que no tienen nada que ver con los personajes, seguramente? Claro. Es un proceso de... A ver, ¿cómo te diría yo? Los personajes realmente, yo siempre les digo que tienen que llegar a sentir lo que está sintiendo el personaje al que interpretan. Si no lo sienten, es imposible que lo acaben realizando. Y ahí está el gran reto, y creo que a nivel actoral se ha conseguido. Han conseguido meterse dentro de la piel y sentir lo que sentía en cada momento esa persona, tanto el maltratador como la madre, como la hija, porque claro, la hija hay momentos en que siente frustración porque ve que, claro, que su madre no hace nada. No, y que seguramente la maltratan bueno, un maltrato siempre es sin motivo. Sí. O que la regañan sin motivo. Y dices, entonces, ¿sabes? Aún lo tiene que sentir y pasar peor. Claro, en este caso los personajes son dos niñas que están a punto de desembarcar en la adolescencia, están descubriendo su sexualidad y hay momentos de confusión, precisamente porque se apoyan la una en la otra. Entonces, creo que es muy interesante porque trato también la temática lésbica, pero de una manera muy sutil. Sí, es verdad, sí. Es muy sutil. Bueno, pero en cierto... que ya veo a Bela que va con ganas de preguntar. Deja que lance una pregunta y preguntas tú. Pero en cierto modo estás mostrando la realidad, porque cuando un niño o una niña llega a la adolescencia y empieza a descubrir su sexualidad, a lo primero tiene dudas y no sabe si le gustan una cosa u otra, y empiezan a jugar con eso. Claro. Y yo creo que todos, aunque no lo queramos reconocer, todos hemos pasado por ese proceso. Sí. Porque es una cosa natural, ¿no? Sí. Y tú lo muestras muy sutilmente, pero el espectador yo creo que lo puede llegar a ver. Sí. Y lo puede llegar a intuir y a disfrutar. De hecho, es una de las preguntas que yo me hacía. Digo, he querido tratarlo de una manera elegante y sutil, pero realmente luego el espectador ¿lo verá o no lo verá? Y bueno, mi sorpresa, en este caso buena, ha sido que gente que ha estado al margen de todo el procedimiento de rodaje y de desarrollo de la película me lo han dicho. Dice, pero hay un... Digo, sí, lo hay. Vera, ibas a preguntar. Bueno, de cualquier forma, el tema es una pregunta y también un poquito luego después de reflexión. La pregunta es que realmente tú consideras, porque yo tal y como tú me lo estás transmitiendo sin haber visto el trabajo, veo que efectivamente es muy interesante, es realmente interesante. Entonces la pregunta es, ¿esto puede ser pedagógico? Es decir, ¿esto puede ser para las escuelas y para información? Yo, tal y como tú me lo estás, y con ese conocimiento que me estás planteando, diría que eres no un director de cine, diría que eres un especialista en transmitir este fenómeno. Fenómeno, por otra parte, que es actual, vamos, sí. Y es además candescente. Esto supongo que cuando vaya el tiempo transcurriendo de la forma que se presente y de la forma que esto, supongo que habrá alguien que puede en un momento dado decir, espérate un momento que lo vamos a reclutar o lo vamos a solicitar para también escuela, en fin, información.
Pero esto supongo que tú lo tienes en perspectiva que si ocurre, aleluya, porque además tal y como me lo has planteado de tu mujer y tal, es un fenómeno que es un poco, habéis volcado un poco la realidad vuestra, en cierto sentido, por lo tanto es un fenómeno. Pero, y ya acabo, hay una cosa que a mí me inquieta a este acto actual, y además desagradabilísimo, de lo que es el maltrato, y que casi siempre proviene de familia y de todas estas cosas. Siempre sale, antes lo habéis comentado, y siempre sale, ¿por qué la gente no lo denuncia? Ahora parece que lo denuncian más. Y yo al concepto que he llegado, al hecho que he llegado, es a que por mucho que se diga, y muchos teléfonos que se pongan, y muchas facilidades que crea, o sea, que dan la impresión de que es realmente el que tiene que denunciar algo se encuentra con algo que puede ser peor remedio que la enfermedad. Por las leyes, por las justicias, por esto. Lo primero, mira, y me van a perdonar lo que voy a decir, pero tú te presentas en una comisaría con cualquier denuncia y parece que el reo eres tú. Esto es así. Desgraciadamente. Totalmente de acuerdo. Desgraciadamente. Entonces, cuando se dice, no, es que no se denuncia, es que, ¿qué más quisiera el ofendido, el que está esto, denunciar? Ojo, aquí también puede haber manipulaciones y puede haber casos en los que realmente sea totalmente un invento del que denuncia. Pero en este hecho, el hecho de que cuando se dice que se cae siempre a lo mismo, ay, es que más, se tenía que denunciar más, es que se tenía que denunciar. Ojo, ¿qué camino tiene el que es denunciante? ¿Realmente qué facilidades tiene? Porque, ojo, cuando hay que entrar en tribunales, en denuncias, en todo esto, ojo al dato, ojo al dato. Claro, ¿y en qué consecuencias derivará la denuncia? Correcto. Sí, Es que ni más ni menos. Pero bueno, quizá este hecho que yo digo no es el caso que trata de presentar tú en el reloj de Paula. El reloj de Paula es una denuncia en la que realmente, pues es, por eso te decía que sí que puede ser para digno de estudio, sí, darle un campo. De hecho, cuando se plantea el proyecto, a mí me gusta desarrollar siempre temáticas sociales. Y ya está previsto que al final del recorrido se convierta en una pieza para difusión y para educación, para sensibilización. Sí. De hecho, el cortometraje está apoyado por el Clúster de Salud Mental de Cataluña, por el Gobierno Central, Diputación. Hay estamentos sí, importantes. Incluso la Asociación Española de Abogados de Familia, porque también les ha parecido muy interesante. O sea que el final del recorrido del cortometraje es que pueda tener una utilidad a estos niveles, ¿no?, que me comentabas. Con lo cual está previsto. Perfecto. En respuesta a lo de por qué no se denuncia, sí que hay un concepto, y es el que yo decía, que las personas que son víctimas de violencia, sobre todo los niños, no lo pueden entender esto. Y aparte de no poderlo entender, no quieren entenderlo. De alguna manera rechazan eso que les está sucediendo y les gustaría que no fuera así. Es como darle la espalda, ¿no? Por eso no se acaba denunciando. Claro. Bueno, iba a venir de espectador Manolo García y está metiéndose también en la entrevista. Tenía una pregunta, Joan Carlos también tiene otra. Venga, pues rápido. Sí. Pequeño apunte para acabar de entender un poquito que la psicología infantil es un tema que no nos vamos a meter ahora, pero sí que un pequeño apunte, entender que para el niño su mente puede sobrevivir aislándose. Los niños cuando vienen al mundo son totalmente dependientes. Necesitan que los adultos les protejan. Y el primer entorno en el que el niño nace es en el de los propios padres. De alguna manera la mente del niño necesita que sean los padres los que le protejan. Si para la psicología del crío lo que está recibiendo son maltrato, el niño, para no volverse loco, para no explotar, para no desintegrarse, no le queda otra para intentar sobrevivir que intentar entender que eso no está sucediendo y que su mente tiene que huir. O como mucho, el niño entenderá que eso ha sido por culpa de él. Es muy complicado, ¿eh? Uh-huh. A ver, Joan Carlos. Sí, pero no solo a nivel de niños, sino a nivel de adulto.
te puedes encontrar con esa situación. El adulto tiene puede responder, puede tener agresividad, puede tener esta sensación de rencor. Pero el niño es totalmente dependiente. Pero yo creo que el gran problema del maltrato psicológico, no físico, y por eso tampoco hay denuncias, es por eso. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué mi padre es alcohólico? ¿Por qué mi madre es ludópata? ¿Por qué me pegan? ¿O por qué me dicen que soy o por qué me dicen que soy inútil? Que no sirvo para nada. ¿Por qué me siento rechazado por ellos, ¿no? Es decir, eso es algo intangible. Eso no puede ser demostrado ni en una denuncia ni en nada. Oiga, mire, es que cada vez que necesito que mi madre esté conmigo, se emborracha. O cada vez que mi padre necesito que esté conmigo, se va a jugar a la máquina. Se va a jugar a las máquinas. Claro. Eso es intangible, eso no es denunciable. Claro, entonces yo creo que esa pregunta, ese ¿por qué me pasa esto? Es quizá lo que desemboca en ese trauma que no lo superas, que no lo curas nunca en la vida. Claro, ahí está. Por eso a nivel creativo, a nivel de estructurar la película, os decía que he querido jugar con el tiempo, de ahí el título de la película, El reloj de Paula. Y es un tiempo discontinuo, que avanza, que retrocede, que se detiene, que es verdad. Es así. Yo que he visto el corto, es verdad, es así. Claro, es así. No sabes exactamente dónde te encuentras, pero lo he hecho expresamente para generarle esa ansiedad al espectador y que pueda entender qué es lo que siente una persona maltratada. Venga, la última vela. Ahora que estamos hablando de tiempo, ¿qué tiempo tiene este corto? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Dura 15 minutos. Porque es que realmente esta exposición que de una forma o de otra nos estás haciendo, y incluso todos queremos meter cuchara, como digo yo siempre, porque parece que todos tenemos la solución. Y Ton lo estaba buscando por aquí, pero no da con la contraseña. Me da la impresión, película, ¿no? sí, que me da la impresión de que se va a quedar corto. ¿El corto se va a quedar corto? Sí, de hecho sí. Cuando tengáis la ocasión de verlo, la primera reacción es ya está. Quiero más, ¿no? Es verdad. Quiero más. Es verdad. 15 minutos pasan muy rápido. Habrá que aplicar aquello de la esencia. Es decir, yo siempre digo que el mejor veneno está en el frasco pequeño. Eso es. Bueno, yo sé que tú ibas por el perfume, pero yo soy más malo. En ese, digamos que lo has comprimido en esos, o lo has podido realizar en 15 minutos, pues a lo mejor ya lo has dicho todo y muy bien dicho. No hace falta hacer esparabanes de otro estilo. No lo sé, eso lo tendrá que decir el espectador. A mí sí que me gusta ser muy directo y que las producciones que hago tengan mucho ritmo, que enseguida te atrapen y que te sumerjan en una experiencia. Quizá esto me viene también del campo de la comunicación, la publicidad, que es a lo que yo me he dedicado y me dedico toda mi vida, ¿no? Entonces me gusta sintetizar y ir al grano. Uh-huh. Pero sí que es cierto que se podría extender y acabar convirtiéndose en un largo. Uh-huh. José Luis, en la radio el tiempo es oro. La última pregunta te la voy a lanzar yo. Ha hecho un recorrido este cortometraje. A partir de ahora, ¿qué recorrido tiene? Y la gente que diga, hostia, me gustaría ir a verlo, ¿dónde lo podría ver? ¿O cómo lo podría ver? El corto acaba de empezar. De hecho, recibió un primer premio en Florencia en el mes de diciembre, uh-huh, en el Florence Film Awards, y ahora ha sido seleccionado en Andalucía, en Andalesgay, uh-huh, en la 16 edición de Andalesgay, porque yo pienso que han detectado ese momento y es lo que les ha traído. Uh-huh. Empezará el recorrido en festivales a partir de ahora y poderlo ver. Bueno, la premier española se celebrará en Andalesgay y estoy mirando de cerrar algún tipo de evento en Barcelona para poder hacer una presentación abierta al público. Uh-huh. Muy bien, pues gracias. Ya te tuvimos la ocasión de tenerte a ti aquí con La Camiseta, sí, otro corto también muy chulo. Sí.
Y bueno, y que sepas que tus próximos proyectos aquí tienen la puerta abierta para hablar en la Cinemateca de RSK Radio. Bueno, para mí ha sido un placer estar aquí y como siempre... Si se me permite, para nosotros también. Para mí particularmente me parece que es fantástico la entrevista tuya y el que nos hayas hablado y nos hayas explicado tu corto. Gracias. Te vamos a pedir un favor, y es que por favor le des un abrazo muy afectuoso a tu pareja, de nuestra parte. Muchas gracias. Bueno, 12 y 56, a 4 minutos de acabar el programa. ¿El aplauso qué? Hombre, claro. Es verdad, un aplauso, sí. Tienes razón, Joan Carlos. Espera, falta uno.